Evangelio de hoy jueves 3 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro. Y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros? Que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan nos presenta en este pasaje una enseñanza profunda sobre la autoridad de Jesús y el testimonio que respalda su misión. Jesús no habla por sí mismo, sino que su mensaje está respaldado por el testimonio del Padre. Esta verdad es fundamental porque nos muestra que la fe en Cristo no se basa en una afirmación humana, sino en una revelación divina. Sin embargo, el mundo sigue dudando de su autoridad. Porque busca pruebas según sus propios criterios. En lugar de abrirse a la verdad que Dios ha manifestado desde el principio. Jesús menciona varios testimonios que confirman su identidad. El testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de sus obras. El testimonio del Padre y el testimonio de las Escrituras. Cada uno de estos elementos nos muestra que la verdad sobre Cristo no es algo oculto, sino que ha sido revelado de múltiples maneras. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, muchos siguen sin creer. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la fe. ¿Estamos realmente abiertos a la verdad de Dios, o solo aceptamos lo que nos conviene? El testimonio de Juan el Bautista fue poderoso. Porque preparó el camino para Jesús y señaló a sus seguidores hacia el verdadero Mesías. Juan no buscó gloria para sí mismo, sino que reconoció su papel como precursor. Esto nos recuerda que, en nuestra vida de fe, debemos aprender a señalar a Cristo en lugar de buscar reconocimiento personal. Muchas veces, podemos caer en la tentación de hacer de la fe algo centrado en nosotros mismos, cuando en realidad todo debe apuntar a Dios. Jesús menciona que no necesita el testimonio de los hombres, pero lo menciona para que sus oyentes puedan creer. Esto es un acto de misericordia de parte de Jesús, porque entiende la debilidad humana y nos da señales visibles de su verdad. Sin embargo, Él deja claro que su mayor testimonio proviene del Padre.
Esta enseñanza nos desafía a no depender solo de signos externos para nuestra fe, sino a aprender a confiar en Dios incluso cuando no vemos pruebas inmediatas. Las obras que Jesús realiza son un testimonio de su origen divino. Sus milagros no son meros actos espectaculares, sino signos del amor del Padre y de su poder salvador. Sin embargo, muchas personas de su tiempo vieron estos milagros y aún así no creyeron. Esto nos muestra que la fe no es solo cuestión de ver señales, sino de tener un corazón dispuesto a aceptar la verdad. Muchas veces, pedimos a Dios pruebas para creer. Pero incluso cuando Él nos las da, seguimos dudando. El Padre mismo ha dado testimonio de Jesús, pero los fariseos no lo han reconocido. Esta es una advertencia para nosotros. Porque podemos conocer muchas cosas sobre Dios sin realmente conocerlo. Hay personas que estudian la Biblia, que saben de teología, pero que nunca han tenido un verdadero encuentro con Cristo. La verdadera fe no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de una relación personal con Dios que transforme nuestra vida. Jesús les dice a sus oyentes que la palabra de Dios no permanece en ellos porque no creen en aquel a quien Él ha enviado. Esta afirmación es fuerte, porque significa que no basta con leer la Escritura. Es necesario acoger su mensaje en el corazón. Muchas veces, podemos leer la Biblia por costumbre o como una obligación. Pero si no dejamos que su mensaje nos transforme, su lectura se vuelve estéril. La fe verdadera implica escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto a cambiar. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, pero muchos se niegan a acudir a Él para recibir vida. Este es un problema que sigue ocurriendo hoy. Hay personas que buscan respuestas en la Biblia, pero cuando se dan cuenta de que esas respuestas exigen una conversión, prefieren ignorarlas. No basta con conocer la Escritura. Es necesario obedecerla y permitir que nos guíe hacia Cristo, que es la fuente de la vida eterna. Jesús no busca la gloria humana, y esto nos da una gran lección sobre la verdadera humildad. En nuestra sociedad, es común que las personas busquen reconocimiento y aprobación. Sin embargo, Jesús nos muestra que la única gloria que realmente importa es la que viene de Dios. Cuando vivimos buscando la aprobación de los demás, nuestra fe se vuelve frágil y condicionada por lo que otros piensan. En cambio, cuando nuestra mirada está puesta en Dios, encontramos la verdadera libertad. Jesús reprocha a sus oyentes por no tener el amor de Dios en ellos. Esta es una afirmación muy seria, porque nos muestra que la incredulidad no es solo un problema intelectual, sino un problema del corazón. Si nuestro corazón está cerrado al amor de Dios, no importa cuántas pruebas tengamos delante, no seremos capaces de reconocer la verdad. La fe auténtica no se trata solo de aceptar doctrinas, sino de amar a Dios con todo nuestro ser. Jesús señala que los hombres aceptan a otros que vienen en su propio nombre, pero no aceptan al que viene en el nombre del Padre. Esta es una gran paradoja de la humanidad. Muchas veces, las personas están dispuestas a seguir a líderes humanos, ideologías o modas, pero rechazan a Dios. El mundo ofrece muchas voces que prometen felicidad, éxito o plenitud. Pero solo Cristo puede darnos la verdadera vida. La pregunta es: ¿a quién estamos siguiendo realmente? Jesús les pregunta cómo pueden creer si buscan la gloria unos de otros y no la gloria de Dios. Esta es una advertencia para nosotros también. Si nuestra fe está condicionada por el deseo de reconocimiento, nunca podremos ser verdaderos discípulos.
La vida cristiana nos llama a vivir para Dios, sin importar lo que los demás piensen. Seguir a Cristo a veces implica ir contra la corriente. Pero solo en Él encontramos la verdadera paz y sentido para nuestra vida. Jesús dice que no será Él quien los acuse, sino Moisés, en quien han puesto su esperanza. Esto es impactante porque los judíos consideraban a Moisés su gran guía espiritual. Sin embargo, Jesús les revela que si realmente creyeran en Moisés, también creerían en él. Esto nos muestra que toda la Escritura apunta a Cristo, y que no se puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo. Toda la historia de la salvación encuentra su cumplimiento en Jesús. Si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en las palabras de Jesús? Esta pregunta nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia coherencia. No podemos decir que creemos en Dios si no aceptamos a su Hijo. No podemos afirmar que seguimos la Biblia si no dejamos que su mensaje transforme nuestra vida. La fe auténtica se manifiesta en un compromiso real con la verdad de Dios. Este pasaje nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos realmente abiertos a la verdad de Cristo, o nos resistimos a ella? ¿Buscamos la gloria de Dios o la de los hombres? ¿Leemos la Escritura con un deseo sincero de encontrarnos con Jesús, o solo como una rutina? La fe no es un ejercicio teórico, sino una relación viva con Dios que nos transforma desde dentro. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos confronta con una verdad profunda. La fe no es simplemente una adhesión intelectual a una serie de principios, sino una respuesta del corazón a la revelación de Dios. Muchas veces, podemos estar expuestos a la verdad de Cristo, pero nuestro corazón sigue endurecido por el orgullo, el miedo o la comodidad. Creer en Jesús implica un acto de entrega. Una disposición a dejar que su palabra nos transforme y nos lleve a una vida nueva. El testimonio que Jesús presenta no es algo aislado o improvisado, sino que ha sido anunciado desde el principio de la historia de la salvación. Dios ha ido revelando su plan poco a poco, a través de los patriarcas, los profetas y la ley, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo. Sin embargo, muchos de los que escuchaban a Jesús se negaban a aceptar su testimonio, a pesar de que todas las señales apuntaban a Él. Esto nos hace reflexionar sobre cuántas veces Dios nos ha hablado de distintas maneras, pero nuestra falta de fe nos ha impedido reconocerlo. Jesús deja claro que no necesita la aprobación de los hombres, pues su misión viene directamente del Padre. Esta actitud de Jesús nos desafía a preguntarnos si vivimos buscando la aprobación de los demás, o si realmente estamos enfocados en agradar a Dios. En nuestra sociedad, donde la imagen y el reconocimiento tienen tanto peso, es fácil caer en la tentación de medir nuestro valor según la opinión de los demás. Sin embargo, la única aprobación que realmente importa es la de Dios, porque solo Él conoce nuestro corazón y nuestras verdaderas intenciones. La incredulidad de los fariseos y líderes religiosos no se debe a la falta de pruebas, sino a su falta de amor a Dios. Esta afirmación es impactante, porque nos muestra que el problema no es intelectual, sino espiritual. Si una persona no está dispuesta a abrir su corazón al amor de Dios, ninguna cantidad de evidencia será suficiente para convencerla. Muchas veces, queremos pruebas de la existencia de Dios, pero la verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptarlo y a seguirlo cuando nos llame? Jesús denuncia que muchos están dispuestos a aceptar a cualquiera que venga en su propio nombre, pero no al que viene en el nombre del Padre. Esta actitud sigue siendo actual.
Porque muchas veces el mundo prefiere seguir a líderes humanos que prometen soluciones fáciles, en lugar de aceptar el camino de Cristo, que exige entrega y compromiso. Nos gusta escuchar lo que queremos oír. Pero la verdad de Dios a veces nos confronta y nos llama a cambiar. La verdadera fe no consiste en buscar mensajes agradables, sino en estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando nos cuesta. Jesús nos enseña que buscar la gloria humana es un obstáculo para la fe. Si estamos más preocupados por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que Dios piensa, nunca podremos vivir plenamente nuestra fe. Esta es una lucha constante. Porque el deseo de reconocimiento es una tendencia natural del ser humano. Sin embargo, Jesús nos llama a una libertad mayor. A una vida donde lo único que importa es hacer la voluntad del Padre. Cuando aprendemos a vivir para Dios, encontramos una paz que el mundo no puede dar. La figura de Moisés es clave en este pasaje. Porque los judíos lo veían como la máxima autoridad en la ley. Sin embargo, Jesús les dice que Moisés mismo los acusará. Porque él escribió sobre el Mesías, y si realmente creyeran en Moisés, también creerían en Jesús. Esto nos muestra la unidad de la historia de la salvación. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y no podemos entender la Escritura sin reconocer su cumplimiento en Jesús, quien realmente busca la verdad en la palabra de Dios. Tarde o temprano se encuentra con Cristo. Jesús concluye con una pregunta desafiante: si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en sus palabras? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fe. No podemos decir que seguimos a Dios si no estamos dispuestos a aceptar su revelación y a vivir según su voluntad. La fe no es un juego de conveniencia, donde tomamos solo lo que nos gusta y rechazamos lo que nos incomoda. Seguir a Cristo es una decisión radical que implica creer en su palabra y vivir de acuerdo con ella. Este pasaje nos deja una gran enseñanza sobre la importancia de un corazón abierto a Dios. No basta con conocer la Escritura o con realizar prácticas religiosas si nuestro corazón sigue cerrado a la acción de Dios. La fe verdadera implica humildad, disposición y un deseo sincero de conocer y amar a Dios. Si queremos encontrar la verdad, debemos estar dispuestos a dejar nuestras resistencias y a permitir que Cristo nos transforme desde dentro. Jesús sigue llamándonos a una fe auténtica. Una fe que no depende de la aprobación de los hombres ni de signos externos, sino de una relación viva con Dios. Hoy es un buen momento para examinar nuestro corazón y preguntarnos si realmente estamos abiertos a la voz de Dios o si, como los fariseos, seguimos buscando excusas para no creer. La invitación de Cristo sigue en pie: acudir a Él para recibir vida. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a responder con un sí sincero y total? Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.